Pues aquí llegamos al capítulo 5. Vamos a seguir comparando la primera, segunda, tercera ediciones en Estados Unidos, las cuales fueron proveídas por Nueva York. La primera edición salió en 1986, salió sin historiales. 4 años después sale la segunda edición en 1990, a la cual se le agregan los historiales en español. El texto es el mismo, los primeros 11 capítulos son la misma traducción. Y entonces llegamos a la tercera edición, la cual fue hecha en el 2008, a la cual se le modifican los historiales y se le hacen estas pequeñas correcciones en cuanto a la traducción, pero en la mayoría, el 99% del texto es el mismo texto que se viene manejando desde la primera edición de 1986. Entonces vamos a ver cuáles son las pequeñas diferencias que hay el día de hoy en la tercera edición en español. Estamos hablando solamente de las versiones de Estados Unidos. Otros países pueden tener diversas adaptaciones y pues tendrían que hacer lo suyo, lo propio. Bueno, aquí empezaría la segunda edición de 1990. Empieza en la página 54, empieza el capítulo 5. Eh, en aquella ocasión, en la primera y la segunda edición, dice, en lugar de decir funciona, dice trabaja, ¿cómo trabaja? Mm, Aquí es el mismo ejemplo, este lo vamos a explicar después. La primera y la segunda edición, aquí en esta parte dice honrados consigo mismos. En la tercera edición cambió a sinceros con ellos mismos. Esta parte es la que cambió. Aquí en la primera y segunda edición, aquí dice honradez. En lugar de sinceridad, dice honradez. Y aquí abajo la siguiente, la primera y la segunda edición, dice si tienen capacidad suficiente para ser honrados. Como ven, la palabra era honrado, es honrado, honrada. Eso era lo que se maneja en la primera y en la segunda edición. Vamos a ver qué más encontramos. En esa misma página, aquí acá abajito, en la primera y la segunda edición dice, con todo el ahínco que pueda animarnos, coma, te suplicamos. El día de hoy eso cambió por con toda seriedad, coma, te suplicamos. Eso es lo que cambió. Aquí empezaría en la segunda edición. Aquí en estas palabras empieza la página 55, pero hay uno. Y en la primera y segunda edición, aquí dice, ojalá le encuentres. Le cambió por lo. Ojalá lo encuentres pronto. Bueno, lo vamos a ver después. Llegamos al final de la página 58. Llegamos a las páginas 59. Es un ejemplo, todo esto es lo mismo que viene desde la primera edición de 1986. Nada se le ha corregido. Eso lo vamos a ver después, más adelante. Es lo mismo, aquí también los 12 pasos es lo mismo, hasta el final de la página. Aquí en estas palabras, aquí empezaría la página 56 de la segunda edición. Dejase conocer. Y esto pues, es lo mismo. Entonces todo esto es lo mismo en la primera, segunda y se lo trajeron hasta la tercera edición en Estados Unidos. Así llegamos a la página 60. Aquí es un ejemplo que vamos a explicar después. Este es otro ejemplo. Esto es lo mismo. Desde la primera edición es lo mismo hasta la tercera edición. No ha habido ningún cambio, ni una modificación, ninguna corrección. Aquí en la primera y segunda edición vuelvo a decir le. Dice sí, le buscábamos. Le cambió por lo. Sí, lo buscábamos en esta tercera edición. Todo lo demás es lo mismo, viene desde la primera edición, pasando por la segunda hasta esta tercera edición. Así llegamos a la página 61. Es un ejemplo que vamos a explicar después. Aquí empezarían estas palabras, empieza la segunda edición
en la página 57. Dice propias ideas. Si todo lo demás es lo mismo el ejemplo. Aquí dice la primera y la segunda edición. Aquí dice, puede ser bastante paciente, a veces un echado de virtud. Todo esto se cambió por bastante paciente, o sea que dice, puede ser bastante paciente, hasta modesto. Entonces, todo eso se cambió. Vean, toda esta frase cambió en la tercera edición a veces un dechado de virtudes, punto y coma puede ser amable, considerado, paciente y generoso. Todo eso cambió. Antes nada más decía bastante paciente. O sea que fue bastante, es bastante lo que se había omitido y ya se puso en la tercera edición. Luego sigue leyendo hasta modesto y dispuesto a sacrificarse. Y otra vez en la segunda edición dice aquí, la primera y segunda edición dice otra parte, o sea, por otra parte. Aquí le ponen por otro lado, coma. Y es lo mismo aquí. Entonces, este cambio sí es grande. Vean, a veces un dechado de virtudes, puede ser amable, considerado, paciente y generoso. Todo eso fue una gran modificación. Bueno, aquí la primera y segunda edición, aquí abajo dice, el espectáculo no da muy buen resultado. Da muy buen resultado, eso cambió por no sale muy bien. Más abajo en la misma página, aquí dice la primera y segunda edición, dice, no es un individuo que busca para sí mismo. Entonces, lo que es busca para, cambió por piensa primero en. Ese es el cambio. Ese es el único cambio que hay. De la primera y segunda edición a esta tercera, esta palabra no está acentuada en la primera ni en la segunda. Lo hicieron en esta tercera edición. Llegamos al final de la página. Brincamos a la página 62. Aquí la primera y segunda edición empiezan con mayúsculas. Y aquí empezaría la página número 58 de la segunda edición. Empiezan nuestros resentimientos. Es el ejemplo, este es un ejemplo que vamos a explicar después. Es lo mismo, todo es lo mismo. Lo demás, desde la primera edición, es lo mismo. Aquí es otro ejemplo que vamos a explicar después. Entonces, todo lo demás es lo mismo desde la primera edición. Así llegamos abajo de la página. Es lo mismo el ejemplo que vamos a explicar después. Este ejemplo es lo mismo. Vamos a explicarlo después. Todo se ha escrito igual desde la primera edición. Aquí en la primera y segunda edición salieron con letras cursivas. Este es el cómo y el porqué de ello. Esto lo pusieron con letras cursivas. Él y él, estas dos palabras no tienen acento. Tal vez sea por la copia del PDF que se hizo. O tal vez el libro no tiene los acentos. Pero tienen que ser acento porque se refiere a Dios. Él. Aquí, bueno, es lo mismo, llegamos al final de la página hasta abajo, entonces brincamos a la página 63. Es lo mismo en estas dos, él, parece que no tienen acento en la primera ni en la segunda edición. Aquí se lo agregaron, muy bien. Esta palabra pequeños no aparece ni en la primera ni en la segunda edición. Dice en nuestros planes, entonces brinca. Esto se lo agregaron en la tercera edición. Aquí la primera y la segunda edición dice planes y en nuestros proyectos. Entonces le borraron la palabra y en nuestros. Solamente dejaron planes y proyectos. Y aquí empezaría la página 59 de la segunda edición. Y aquí abajo estas dos palabras, en la primera y segunda edición dice cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos. Todo eso cambió por en ver con qué podíamos. ¿Ven la diferencia? Ahí está. Es un ejemplo. Todo lo demás es lo mismo. Viene desde la primera edición hasta la tercera edición. Viene. Estamos aquí abajo.
un ejemplo que vamos a hablar después. Es otro ejemplo que vamos a hablar después. Ese es otro ejemplo después, líbrame. Aquí no hay cambios. Ese es lo mismo, es el mismo ejemplo. Aquí todo es lo mismo, viene desde la primera edición. Lo único es aquí la palabra él, que parece que no tiene acento. Puede ser un error de copia, pero él se refiere a Dios. Por eso es mayúsculas y con acento. Todo lo demás es lo mismo desde la primera edición. Llegamos al final de la página. Es lo mismo, todo esto es lo mismo desde la primera edición. No hay ni un solo cambio, ni una sola corrección. Llegamos a la página 64. Aquí la primera y segunda edición no tienen la coma. Aquí se le agrega, en la tercera edición se le agrega. En estas palabras empezaría la página 60 de la segunda edición. Esta palabra no está acentuada ni en la primera ni en la segunda edición. Aquí parece que hay una coma. En la primera y segunda edición hay una coma. Aquí en la tercera edición se la quitan. Y aquí dice, en la segunda edición dice, es un esfuerzo para encontrar la realidad de la existencia de las mercancía que se tienen. Está en plural y todo eso cambió por, es un esfuerzo por descubrir la verdad sobre la. Eso cambió en esta tercera edición. Seguimos más abajo en la página. Hicimos agregado, hicimos inventario sincero, dice en la segunda y primera edición. En esta tercera edición le agregaron hicimos un inventario. Pero realmente la segunda y primera edición dicen, hicimos inventario honradamente. Entonces le cambiaron honradamente por sincero y le agregaron la en esta edición. Aquí es un ejemplo, esto lo vamos a explicar después. Ese es otro ejemplo, lo vamos a explicar después. Y esta palabra dice, así es que estábamos furiosos. Dice la primera y segunda edición. Dice, así es que estábamos furiosos. Ahí termina el punto. Entonces en esta tercera edición se le agregó molestos, punto, estábamos. Eso se agregó en esta tercera edición. Esto debe de estar en inglés. Llegamos a la página 65. Amor propio. Ese es un ejemplo. Después lo vamos a explicar. Nuestro amor propio. Aquí empezaría la página número 61 de la segunda edición. En el ejemplo empieza aquí. Amor propio. No le pusimos por qué. Aquí querida. En la primera y segunda edición dice querida en lugar de amante. Aquí amor propio, todo eso lo vamos a ocupar después. Amor propio, no le pusimos el por qué. Aquí esto no tiene acento, la primera y segunda edición no tiene acento, aquí se lo agregan. Aquí es lo mismo. Aquí tampoco le pusimos y regaña. Creo que se agregó la palabra me en esta tercera edición. Y aquí la temor, creo que son con mayúsculas. En la primera y segunda edición viene con mayúsculas. Aquí lo hicieron con minúsculas. Bueno, hay que revisar eso un poquito. No importa. Hagan sus comparaciones. Al final de la página dice, en la primera y segunda edición dice, solamente contaban la entereza y la honradez. Entereza y honradez cambió por minuciosidad y la sinceridad. Cambió en esta tercera edición. Entonces llegamos a la página 66. La segunda edición, toda esta frase la modificaron a que diga esto. Entonces, antes la primera y segunda edición dicen llegar a la conclusión de que los demás estaban equivocados fue hasta donde llegamos la mayoría. Así dice en la primera y segunda edición. Eso cambió por esta frase. La mayoría de nosotros solo pudo llegar a la conclusión de que los demás estaban equivocados. Aquí es un ejemplo que vamos a explicar después. Aquí empezaría la página 62 en la segunda edición. Deseo, nos empeoraban. Todo lo demás es lo mismo, viene desde la primera edición.
y pasó hasta la tercera edición íntegramente. No hay ni un solo cambio ni una sola modificación. Aquí la primera y segunda edición dicen el descontento y los excesos violentos de locura temporal no eran para nosotros. Eso cambió por y la agitación mental no eran para nosotros. Es un ejemplo que vamos a explicar después. Y eso también, entonces todo lo demás viene lo mismo desde la primera edición de 1986. Llegamos a la página 67. Esta palabra no está acentuada en la primera ni en la segunda edición. Aquí lo acentuaron en la tercera edición. La primera y segunda edición dice nos disturbaban, coma, cambió por nos alteraban. Es un ejemplo que vamos a explicar después. Y aquí empezaría la página 63 de la segunda edición. Sigamos a nosotros mismos. Todo lo demás es lo mismo. Viene desde la primera edición de 1986. Si continuamos hacia abajo en la misma página. Aquí lo que es la segunda edición y la primera dicen, habíamos sido egoístas, coma, interesados, faltos de honradez, ¿no? Interesados sí está bien. Aquí solo le cambiaron faltos de honradez. Cambia sinceridad por honradez. O creo que no estaba interesados. Aquí se le agregó en esta tercera edición interesados. Quiere decir que no aparece interesados ni en la primera ni en la segunda edición. Aquí la primera y segunda edición dicen admitíamos honradamente nuestras faltas. Y es un ejemplo que vamos a hablar después. Entonces, llegamos al final de la página. Entonces, todo lo demás es lo mismo. Desde la primera edición de 1986 es lo mismo que está escrito en la tercera edición. Llegamos a la página 68. Es un ejemplo que vamos a explicar después. Todo esto. Aquí empieza la página 64 en la segunda edición. Y en la primera y segunda edición esta coma no existe. Aquí se le agregó en la tercera edición. Y aquí la primera y segunda edición es un guión. En lugar del punto es un guión. Nosotros así lo creemos. Es un guión que le pusieron. Aquí todas estas palabras el, todas estas no tienen acento. Parece que puede ser un error de copia para el PDF o puede ser que el libro no tiene los acentos. Habría que checar bien el libro. Aquí en la primera y segunda edición tiene una coma después de justamente, coma, hasta. Aquí se la quitan en la tercera edición. Y es un ejemplo. Entonces todo lo demás es lo mismo. Es el mismo texto desde la primera hasta la tercera edición. Llegamos al final de la página. Entonces caemos a la página 69. En la primera y segunda edición aquí dicen una necesidad básica de procreación. Eso cambió en esta tercera edición por un bajo instinto de procreación. Aquí empezaría la página 65 de la segunda edición. Controversia, no queremos. Aquí es un ejemplo que vamos a explicar después. Aquí en la primera y segunda edición, en lugar de faltos de sinceridad, dice faltos de honradez. Y es un ejemplo que vamos a explicar después, todo esto. Eso también, entonces todo lo demás es lo mismo. Se ha venido leyendo desde la primera edición de 1986. Al final de la página es lo mismo, no hay ni un cambio, ninguna modificación. Es lo mismo desde la primera edición. Caemos a la página 70. La primera y segunda edición dice, personas son tan fanáticas. Entonces cambio por puritanas. Y aquí, con respecto al sexo, en la primera y segunda edición dice, con el sexo. Y aquí la primera y segunda edición dice negligentes. Aquí cambio a libertinas. Aquí empezaría la página 66 de la segunda edición. En estas palabras. Es un ejemplo que vamos a explicar después. Y aquí en la primera y segunda edición dice sigue dañando a otro.
Aquí se le agregó la S en esta tercera edición. Abajo de la misma página es el mismo ejemplo. Entonces todo lo demás es lo mismo que se lee tanto en la primera, segunda y se trajo en esta tercera edición. Caemos a la última página, 71. La primera y segunda edición dice deseamos que ahora cambio por esperamos y el acento en la E. Entonces, como hemos visto, estas son las modificaciones que hemos encontrado en cuanto a la primera, segunda y tercera edición proveídas en Estados Unidos. Recordándonos que la primera edición salió en 1986, salió sin historiales. 4 años después sale el mismo texto, pero se le agregan historiales en 1990 y de ahí viene hasta la tercera edición, que es en el 2008, la cual se le modifican los historiales y pues se hacen estas pequeñas correcciones que realmente son sinónimos. No hubo un cambio de raíz en cuanto a la traducción, simplemente son sinónimos y algunas que otras palabras y renglones que nunca se habían traducido, pero no hubo una revisión más profunda. Es todo, gracias.